La otra, ok, eso es todo referente a los anuncios que quería hacer. Vamos entonces a inclinar nuestras cabezas. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por el refrigerio que es tu palabra, y nos rendimos ante tu altar, Señor. Nosotros indignos, Señor, como dice aquel himno, yo soy pecador, nada hay bueno en mí, Señor, y todo lo bueno que hay en mí no es mío, sino que es tuyo, Señor, es aquello que tengo de ti. Y te damos gracias, Señor, por eso. Te ruego que alistes y aprestes los corazones, Señor, para escuchar tu palabra. Y te ruego que tu palabra ministre en este día, Señor, a los que necesiten ser ministrados. Guarda a aquellos que no han podido venir por diferentes razones. Escúchalos, Señor, sus oraciones y sus plegarias. Y háblales también a ellos allá donde se encuentren, por medio de los diferentes medios que usamos, sea de Facebook o YouTube o cualquier otro medio, Señor. Sé con ellos, sé con los que están enfermos, Señor, con los que están luchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora que recuerdo, hay otra noticia de gran bendición. La hermana me estaba comentando que la hermana Sofía, la hija de los hermanos Zúñiga, fue finalmente a otro examen que se hizo y la han declarado en remisión. Todos los tumores que tenía uno al costado, en el seno, y gloria a Dios han desaparecido. Le van a dar ahora otros tratamientos nada más para continuar de inmunoterapia, y va bien, igual que la mamá. Todavía está en el proceso, pero sigamos orando, Señor, que el Señor conteste oraciones. Amén, gloria a Dios. Yo la fui a visitar la semana pasada, creo que fue, y está con muy buen ánimo, ¿no? Arraigada al Señor. Amén. Hoy leímos en la invocación el Salmo 131, y ese es el salmo en el cual va a estar basada la enseñanza en este día. Es un salmo que es un salmo penitencial, es un salmo que escribió el rey David cuando estaba bajo la persecución de Saúl y estaba probablemente escondido, huyendo de él, o escondido entre las cuevas, temiendo de su vida. Y dice así el Salmo 130, es un salmo corto, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, está atento tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este salmo comienza con un versículo, con una oración que a mí por lo menos personalmente me impacta, y es un salmo que he vuelto a él a lo largo de mi vida en muchas ocasiones. Dice: de lo profundo, de lo profundo, de lo profundo. Y cuántas veces, hermanos, y estoy seguro que esta no ha sido solamente la experiencia mía, sino que ha sido la experiencia compartida de todos nosotros, usted no ha clamado a Dios de lo profundo. Yo no sé si en este momento, usted sentado aquí escuchándome, se encuentre en una profundidad, porque hay muchas profundidades en la vida, ¿no? Hay profundidades que pueden ser de carácter de salud, pueden ser de carácter financiero, pueden ser de carácter emocional, pueden ser de carácter de familia, pero hay profundidades. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado como cristianos en situaciones donde nos hemos encontrado en aquella oscuridad, en aquel desamparo de la profundidad, donde como que no podemos hacer pie con nuestros pies, donde sentimos como que no podemos alcanzar a subir nuestra cabeza un poco encima del agua porque nos ahogamos y nos falta el aire? ¿Cuántos no nos hemos encontrado en esa situación en la vida? Y usted dice: de lo profundo, y yo no sé cuál puede haber sido aquella profundidad para usted. A lo mejor, como dije, puede ser que es una profundidad con la que usted está lidiando en este momento, y usted está clamando a Dios. Porque algo interesante que tienen todas las profundidades es que nos llevan a clamar a Dios. Y el único lugar que usted tiene para mirar cuando está en la profundidad es hacia arriba. Me recuerdo
el famoso libro de Dante Alighieri, El infierno, que dice: en el medio del camino de nuestra vida, dice, me encontré por una selva oscura porque había perdido la vía derecha. Y cuando él descendía, dice, por aquel camino, pasando por el infierno, dice, sentía que él avanzaba, y dice, y el pie firme era siempre el más bajo. Y a veces nos sentimos en esa forma, que estamos como que nuestro pie firme siempre más bajo, y en vez de ir subiendo, como que estamos en una escalera automática, como en el gimnasio, que damos pie y pie, y como que las cosas no se resuelven, como que no podemos salir de la profundidad. A veces dice en la Escritura, dice, el lodo cenagoso, el pozo de la desesperación, y usted sale, y mientras más trata de salir, como que más se ahonda y más se profundiza aquella profundidad. Exploraremos varios casos en la Escritura de personas que se han encontrado en una similar situación, de personas que se han encontrado en profundidades donde no ha habido un recurso al cual echar mano, donde no ha habido una mano amiga que nos pueda levantar, o un aliento. Entonces vamos a ir para mirar el primer caso en el libro de Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Del verso 7 al 20. Esta es la historia de José. ¿Se acuerdan de José? Uno de los hijos de Jacobo, que sus hermanos lo tiraron de hecho a un pozo. No puede haber algo más simbólico que eso, a la profundidad del pozo. Primero lo querían matar, pero gracias a la intervención de uno de sus hermanos, lo echaron a un pozo y después lo vendieron. Y este pobre niño, un adolescente, probablemente termina en Egipto y termina en casa de un tal Potifar, que era copero del rey. Y aquí es donde nos encontramos en esta situación. Dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa a hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos, se había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo el amo José las palabras de su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Imagínese usted, este muchacho lo pone su amo. Él era ahora un esclavo en la casa de Potifar, y Dios lo había bendecido, y la casa de Potifar había sido prosperada en las manos de José. Y ahora esta mujer, usada por Satanás, un instrumento de Satanás, lo enreda en una trama. Y este muchacho termina en una cárcel, injustamente. Termina en aquellos cepos de oscuridad. Las cárceles en la antigüedad, no se imaginen que eran estructuras con aire acondicionado como que tenemos hoy día. No que sean buenas las cárceles hoy día, ¿ok? Pero en aquellos tiempos eran peores, eran básicamente huecos en la tierra. Y él estaría allí con toda clase de criminales.
Un muchacho que era inocente, que había crecido en casa de su padre, que no tenía malos hábitos y de repente se encuentra ahora condenado por algo que él no hizo. Y no solo que es condenado por algo que él no hizo, sino que es condenado por haber querido, haber hecho el bien, por no haber querido pecar. Y se encuentra que no solo lo acusan de pecador, sino lo meten y lo condenan como si fuera un pecador. Imagínese usted qué situación. Póngase en los zapatos de José en ese momento. Siendo acusado de algo que usted no hizo, una persona diría, ¿cómo es posible? Yo he obedecido al Señor toda mi vida y se me acusa de esta infamia, cuando de hecho estaba yo tratando de serle obediente a Dios. Y se encuentra él ahora no solamente pasando por las penurias, después de haber pasado las penurias a la mano de sus hermanos que lo vendieron como esclavo, ahora pasando otras penurias nuevamente, siendo acusado de un mal que él no hizo injustamente, en una profundidad. ¿Cuántos a veces no hemos sido acusados injustamente? ¿Cuántos nuestras intenciones a lo mejor fueron malentendidas por personas de nuestra familia, por nuestros amigos, por los jefes en el trabajo? ¿Cuántas veces no ha ocurrido que nuestra integridad ha sido puesta en tela de juicio? ¿Cómo se ha sentido usted en esas situaciones? En una gran profundidad. Veamos ahora el otro caso en la Escritura que se nos presenta como un ejemplo de alguien que estuvo en una profundidad, valga la redundancia. Y vamos al libro de Job, capítulo 3. Esto es un libro que hemos tenido bastante, yo por lo menos lo he tenido bastante dándome vuelta en estas últimas predicaciones. Job 3:11 dice, miren qué estado de desesperación se encontraba Job después de haber perdido sus riquezas, de haber perdido sus tierras, sus animales, sus hijos, su salud, después de que Dios lo llevó a un punto del precipicio de la muerte. ¿Qué dice? ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a los pechos para que me mamase? Porque ahora estaría yo muerto y reposaría y dormiría y entonces tendría descanso. Entonces tendría descanso. Eso es lo que llamamos en psicología pensamientos suicidas pasivos. Estaba Job deseando su propia muerte. Estaba Job en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Y no es para menos. No es para menos. Job no estaba siendo dramático. Job estaba en una situación real. A veces estamos en puntos en la vida que nos lleva al punto de la desesperación, al punto en que no encontramos ningún recurso. Y en esa situación se encontraba Job y dice, ojalá yo nunca hubiera nacido, porque es mejor no haber nacido que estar pasando por esta situación. Y todos nosotros como humanos nos compadecemos de Job y lo entendemos. Vamos a Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. A ver otro caso en la Escritura. ¿Por qué no encuentro Jonás capítulo 1? Sé dónde estás, no te escondas. Es que Jonás es rebelde, ¿ve? Ahí está. Después de Abdías, aunque es más fácil encontrar a Jonás que a Abdías. Pero bueno. ¿Lo tienen? Amén. Okay. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora Jonás 2, del 3 al 5. Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma,
rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Imagínese usted, está Jonás, se lo traga la ballena y dice que el agua está hasta su alma. La palabra para alma en hebreo es la misma palabra para significar también cuello. Dice que las aguas estaban, como dice, hasta su cuello, y habían algas en su cabeza. Estaba Jonás a punto de morir también. No habían esperanzas para él. Él no sabía que el Señor tenía preparado el pez que lo vomitara. Él pensaba que ahí terminaban sus días. En ese momento estaba dentro del pez y no había esperanza para Jonás. Es fácil para nosotros que conocemos la historia decir, bueno, pero la cosa no termina ahí. Pero en ese momento, cuando él estaba dentro del gran pez, no había esperanza. Y eso es algo que ocurre, hermano, muchas veces cuando nos encontramos en una profundidad. Es que no podemos ver más allá de la profundidad. No podemos ver la luz al final del túnel. Vamos ahora a ver el último ejemplo que vamos a ver hoy, que es el del Señor. Y después vamos a revisitar nuevamente estos ejemplos que les he estado dando, para ver cómo el Señor se manifiesta a estos ejemplos en la Escritura, para demostrar su poder y para sacar los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros en la profundidad. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Verso 44. Dice, y estando en agonía, esto es el Señor en el jardín de Getsemaní, dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Imagínese usted la agonía de nuestro Señor Jesucristo, que su sudor eran gotas de sangre, que estaba ahí, había traído a sus discípulos para que oraran, lo acompañaran en oración, y se encuentra solo. Ni siquiera sus discípulos estaban con él, lo abandonaron. Y nótese algo interesante, ¿por qué estaban durmiendo los discípulos? Y este es el único evangelio que nos menciona la razón del sueño. Dice, se levantó y vino a los discípulos en el 45 y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Es interesante porque una de las causas de la depresión es la hipersomnia, es decir, el exceso de sueño, la falta de ánimo, la anedonia, la falta del deseo de hacer cosas. Entonces hemos visto estos 4 casos, 1, 2, 3, 4, 6 casos, no sé contar, pero hemos visto estos 6 casos en la Escritura donde se encuentran algunos héroes de la fe, en otro caso el Señor mismo, donde se encuentra en un lugar de desesperación, en un lugar de profundidad, en un lugar donde tiene que clamar como el salmista, de lo profundo, oh Dios, a ti clamo. Y todos ellos, vamos a ver, clamaron a Dios de lo profundo. José, Job, Jonás, Pedro, estoy pensando en muchos otros también, Jacobo, cuando se encontró solo y luchó con Dios, el temor de la muerte también, al encontrarse con su hermano Esaú, que le había jurado matarlo, y él tenía miedo no solo por sí, sino también que tenía miedo por su familia. Y a veces pasa eso, que tenemos miedo no solo por nosotros, sino por también nuestros seres queridos. Hay muchas profundidades, como les comenté al principio de este sermón. Hay muchas profundidades y la profundidad suya tal vez sea única para usted. Entonces, pero vamos a volver nuevamente al Salmo 131. Salmo 131, antes de volver a visitar a estos ejemplos bíblicos que les he dado. Salmo 131. No 131, 130. La alergia me tiene confundido hoy, hermanos. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Cuántas veces usted no ha orado a Dios y siente como que Dios no lo está escuchando? ¿Cuántas veces no hemos hecho oraciones en la desesperación y decimos, ¿me habrá escuchado Dios? ¿Está Dios conmigo? ¿Cuántas veces no se ha sentido, y eso es para acentuar la profundidad, es que Dios
como que si lo hubiera abandonado, como si no hubiera estado con usted en esos momentos de crisis. Yo creo que todos nos podemos identificar con esa oración de David, escondido en una cueva, sabiendo que Saúl lo estaba buscando para matarle y tenía miedo. Y hay varias cosas que reconoce el salmista. Una de las cosas que reconoce es su pecado. Él reconoce, dice, si mirar los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y esa es la condición de todos nosotros cuando elevamos nuestras plegarias al Señor, cuando clamamos a Dios. Sabemos intuitivamente que somos indignos de que Dios nos escuche. Por eso cuando Job tiene aquella revelación de Dios, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos me ven. Mis ojos te ven y me postro ante ti, me tapo mi boca, porque dice, soy como una bestia sin sentido frente a ti. Lo cual no calma la experiencia de la profundidad. Pero quiero que notemos algo. Volvamos nuevamente a Génesis 39 y vamos a volver a visitar aquellos versículos que habíamos visto anteriormente. Génesis 39. Pero ahora veamos el versículo 21. Dice, habíamos dejado a nuestro héroe en la cárcel, estaba allí injustamente, pero dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pero Jehová estaba con José en medio de aquella injusticia que se le había hecho. Todos creían a José injusto. Potifar creía que él había tratado de acostarse con su mujer. Su mujer sabía. Pero todos pensaban que José de hecho había acometido aquel crimen, menos uno. Dios sabía de su inocencia. ¿Y qué dice la Escritura? Pero Jehová estaba con José. Y ahora usted dirá, pero ¿cómo entonces permitió Dios que todo esto pasara? Si Dios estaba con José, ¿cómo permitió que este héroe, que este muchacho joven, inocente, cayera en tal profundidad? Y es que no entendemos los propósitos, porque Dios tenía propósitos grandes para José. Y Dios sabía que si sus hermanos no lo hubieran vendido, aquellos mercaderes, aquellos beduinos que andaban pasando, y hubiera terminado en Egipto, que la salvación de Israel y de Egipto también nunca hubiera venido, porque él tenía que terminar en esas condiciones. Y lo que no sabía José en ese entonces, pero que nosotros si leemos la historia sabemos, es que todas aquellas penurias, aquellas profundidades en las cuales Dios metió a José eran necesarias para forjar una grandísima bendición, que no solo eran bendición para José, sino que eran bendición para todo el mundo. Y esto nos debe de servir de aliento. Aquí viene el primer aliento. El aliento de que a lo mejor en la profundidad que usted se encuentra, donde se siente desamparado por Dios, que dice, Jehová estaba con Ismael, con David, con Gabriel, con la hermana Elizabeth. Jehová está con cada uno de ustedes en la profundidad. Yo creo que a lo mejor José no lo entendía en ese momento. Tal vez él no entendía y le costaba creer que Jehová estaba con él en aquella oscuridad. Pero Jehová estaba con él. Y si continúa leyendo la historia, que se lo recomiendo, continúe leyendo la historia y va a ver qué clase de historia de bendición. Cómo Dios bendijo a José. Vamos ahora nuevamente a Job. Pero vamos a ir ahora a 33, 31. Job. Y dice, escucha Job y óyeme, calla y yo hablaré. Esto es Eliú. Si tienes razones, respóndeme, habla porque yo te quiero justificar.
Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré la sabiduría. Aprendió sabiduría al final Job de todas sus penurias, y Dios lo salvó. Y en el capítulo 42 dice, después, en el 42:16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Después de haber pasado por aquella terrible profundidad, después de haber tenido el encuentro con Dios. No se nos olvide aquel salmo que dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Hemos hablado de la presencia de Dios. Dice: si se pusiera ahí arriba en los estrados, dice, ahí estás tú. Si fuera hasta lo profundo del Seol, allí está Dios. Nada se escapa de su presencia. Vamos nuevamente entonces a Jonás. Jonás nuevamente, espero que lo hayan marcado. ¿Y qué dice? Jonás 2, 1 al 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez: de lo profundo a ti clamo, oh Jehová. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Muchas veces ocurre, hermano, que el Señor nos pone en situaciones terribles para afianzar su comunión con nosotros. A veces cuando las cosas van bien, no vamos muy cerca del Señor. A veces Dios tiene que remover las cosas para sacudir un poco nuestra fe. Como dice el apóstol Pedro, dice: vuestra fe, la cual es más preciosa que el oro, es probada por diferentes pruebas. Y Dios pone pruebas en su vida. Y esas pruebas no deben desalentarlo. Esas pruebas de hecho deben de animarlo a seguir, porque algo va a brotar de ahí. Nótese algo interesante: cuando los que conocen de jardinería, cuando usted siembra una semilla, usted no la pone encima de la tierra, usted no la pone en la acera, usted pone la semilla ahí, perfecto, se va a quedar la semilla ahí. Usted tiene que entrar esa semilla a las profundidades. Usted tiene que cavar un hoyo y meter esa semilla ahí y cubrirla con tierra. Y de ahí, ¿qué es lo que brota? Vida. Sale una planta, sale la bendición. Y de esa planta da fruto, y de esos frutos comen usted, la familia, le da a los vecinos. Yo tengo una mata de guayaba ahora, que gloria a Dios me está dando unas guayabas riquísimas. Compartiría con ustedes, pero no son muchas, así que me las quedo para mí. No que sea egoísta, sino que soy pragmático. Pero qué ricas están las guayabas. De hecho, ayer saqué una que estaba riquísima, le metí una mordida y enseguida viene mi angelito: papá, guava. Y le digo: bueno, le doy un pedacito. Con un pedacito agarró, me quitó la guayaba y dice: no, es mía. Entonces se comió completa la guayaba, pero me dio un pedacito, me dio una semilla de la guayaba para comérmela. Le digo: bueno, gracias por tu generosidad. Pero bueno, el punto es que la semilla tiene que ser enterrada en la profundidad. Se dice que por lo menos 6 pulgadas debe de ponerse una semilla para que germine. Si usted pone la semilla muy al borde de la tierra, ¿qué pasa? Germina, pero la raíz no tiene profundidad y eventualmente muere. Usted tiene que poner esa semilla a profundidad. Y yo no sé a qué profundidad está poniéndolo a usted Dios en su vida, ni cuál es la tierra en la cual lo está sembrando. Pero lo que sí le puedo garantizar es que Dios, que es el labrador, si Él está poniéndolo a usted en tierra y está poniéndolo en profundidad, es porque sabe que de ahí va a sacar fruto. No pelee contra el labrador, hermano. Déjese labrar. Déjese en las manos del buen pastor, del buen sembrador. El Señor es buen campesino, Él conoce la tierra de nuestros corazones. Deje que Él lo ponga en profundidades. Y cuando lo ponga en profundidades, de lo profundo a ti clamo, oh Dios. Vimos el ejemplo de Jonás, donde dice: invoqué, ¿en qué? Dice: en mi angustia a Jehová. Déjeme decirle una cosa, hermano: usted nunca va a invocar a Dios con más vehemencia y con más sinceridad y con más ahínco que cuando usted se encuentra en la angustia. Usted no va a hacer oraciones tan sinceras como las que usted hace cuando tiene una angustia, cuando está en la profundidad.
Y a veces lamentablemente se nos olvida tener esa intimidad con el Señor. Y el Señor nos empieza a quitar cosas. El Señor empieza, siguiendo la analogía del campo, empieza a quitar las malas hierbas. Pero a veces nos gustan las malas hierbas. A veces hacemos de nuestras malas hierbas un Dios. A veces hacemos de nuestra salud un Dios. O de nuestros hijos un Dios. O de nuestra carrera. O de nuestras finanzas. Y cuando Dios viene y quita todo aquello, entonces ¿qué es lo que nos queda? La profundidad y Dios. Vamos entonces a... ¿Sabe que me salté uno de los versículos? Vamos a Hechos capítulo 12, vamos al libro de los Hechos. Capítulo 12, y lo vamos a leer en las dos partes juntas. Hechos capítulo 12, verso 6, y dice: cuando Herodes le iba a sacar, vamos a ver esto, porque esto es otra persona que se encuentra en una profundidad, en una cárcel. Pedro 12:6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínese usted sabe lo que era una prisión romana. Una prisión romana era un hueco con unas rejas puestas encima. Usted no sabía si era de día, de noche, otoño, verano, ni el año. Usted estaba puesto básicamente muerto en vida, separado de la humanidad. Pero estaba este hombre metido ahí adentro, encadenado a los guardias romanos, por si las moscas. Sus verdugos, lo estaban encadenado a sus verdugos, a los opresores. ¿Y qué esperanza había para Pedro? Pedro no podía apelar al César como Pablo. A Pedro no tenía muchas esperanzas, no tenía muchos recursos, siendo que era un pescador de Galilea, una de las provincias lejanas del imperio. Sin embargo, ¿qué dice en el 7? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Yo leo esto, hermano, y leo que yo me erizo cuando pienso en esto. Las cadenas, ¿sí o no?, se cayeron de sus manos. Cuando el Señor se presenta a usted, esto es otra profundidad también. Hay profundidades a veces de pecados o vicios que usted no puede romper. A lo mejor decisiones que usted quiere hacer y no las puede hacer, como que le encadenan. Pero si usted tiene un encuentro con Dios en esa profundidad, esas cadenas van a caer de las manos. Y hay muchas formas de estar encadenado. La palabra adicción, de hecho, tiene sus orígenes en el latín, que significa addictus. Y addictus significa preso. Adictus significa encarcelado. Entonces muchas personas pasan adicciones, o tal vez viven con vicios o cosas que no pueden romper, cadenas que lo atan a los verdugos. Podemos interpretar esto en forma simbólica: aquellos soldados romanos representando los demonios que encadenan a las almas de las personas. Pero hay una solución para romper esas cadenas. Hay una solución para romper aquellas cosas que las cuales los demonios nos tienen atados, y para sacarnos de la oscuridad. Y eso es cuando Dios se presenta. Y esas palabras son increíbles. Dice en el 7, volviendo a leerlo, dice: aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. La luz del evangelio es presentada y las cadenas se caen. Pero a veces el cristiano ama sus cadenas y no las quiere dejar. Hay una alegoría muy famosa escrita por Platón en el libro 6 de su República, donde se comenta de un hombre que estaba encadenado a sus amigos mirando al fondo de la prisión, de la cueva. Estaban en una cueva y él nunca había visto la luz del día,
Nunca había salido afuera. Lo único que él conocía del mundo exterior eran las sombras que estaban reflejadas en el fondo de la pared de la cueva. Mientras las personas pasaban con sus ánforas, las personas en la vida cotidiana, ellos simplemente veían reflejados las sombras de estas cosas. Finalmente uno de estos hombres se libra y puede salir de aquella cueva. Se rompe de las cadenas y puede salir de aquella cueva. Y después de pasar el trance del dolor en la vista, ajustando sus ojos al sol, comienza a ver que el mundo no está hecho de sombras, sino que es tridimensional y que hay colores y texturas y olores. Era un mundo completamente diferente al mundo que él conocía. Entonces, contento este hombre, nos dice Platón, que regresa a contarle a sus amigos, pensando que los amigos van a estar igualmente de contentos de saber esto y de venir con él. Y los amigos, ¿saben qué tratan de hacer? Tratan de matarlo. Dicen que está loco. Ahora él tiene dos opciones: puede dejar a sus amigos y vivir la vida en el mundo verdadero, o puede quedarse con sus amigos en el mundo de las sombras. ¿Y qué cree que hace este susodicho en la historia de Platón? Nuevamente toma sus cadenas y se las pone y se queda con sus amigos. Muchas veces, una historia que ha sido explorada por psicólogos, teólogos, etc., a través de los siglos. Pero muchas veces es interesante porque aprendemos algo. Muchas veces las cadenas que tenemos alrededor nuestro son impuestas por nosotros mismos. Y no son cadenas que Dios nos puso. Son cadenas que nos pusimos porque nos gustaron las cadenas, porque amamos las cadenas. Agustín, de hecho, que luchaba y tenía, él nos comenta en su libro de las Confesiones, dice que él oraba al Señor y le pedía a Dios que le diera pureza sexual. Porque él tenía un problema en eso en su vida, Agustín. Tenía un problema era un adicto sexual. Y entonces, ¿qué pasa? Le pedía al Señor, dice: Señor, dame castidad, dame pureza. Pero él nos cuenta que dice, pero como que le decía al Señor, pero aún no. Dice, y aquellas cosas, dice, que aunque eran pequeños los eslabones de la cadena que me ataban, eran aún eslabones y aún ataban. Eso es en ese caso, pero también hay eslabones de cadenas del temor, del miedo, de la falta de fe. Les comento otra historia. Esto se dice que es una historia verídica que ocurrió durante el Imperio Británico, cuando los británicos estaban en la India. Y dice que llega un coronel inglés a casa de un hindú, y ve que en el patio del hindú hay un elefante, y el elefante está atado a una matita, una hierbita, un palito. Y el inglés le pregunta al hindú, le dice: ¿no te preocupa que ese elefante se suelte de esa cuerda que lo está atando? Fácilmente él puede romper eso es como un palillo de dientes para él. Y dice el hindú: no, él no lo va a hacer. Y dice: ¿por qué no? Y dice: mira, desde que ese elefante nació, que era pequeño, se le ató con cadenas a un tronco del árbol, desde que nació. Dice, él no conoce otra cosa que la cautividad. Y él no sabe que puede ser libre. Entonces la atadura que tenía ese elefante no era lo que lo mantenía atado. Era que él pensaba que no podía ser libre. ¿Y cuántas veces nos ocurre eso a nosotros, hermanos? Que el diablo nos ha convencido de que no podemos ser libres. Ponga ahí la situación que usted quiera. El temor. Puede ser temor a la vida, temor a tomar decisiones que usted tiene que tomar porque Dios se lo está empujando, el Espíritu Santo le está trayendo convicción a su cabeza, pero usted no quiere tomar esas decisiones porque tiene temor. Usted es un elefante que está atado con una cuerda de papalote o un hilo de coser. Y finalmente vayamos a Lucas capítulo 24, disculpen, Lucas 24. Del 1 al 3. Dice, recuerden que habíamos visto al Señor en Getsemaní llorando lágrimas
de sangre, sudor, dice que salía de su frente en sangre. Y ahora vamos a ver qué ocurre en el 24 del 1 al 3. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Otra vez me erizo yo al leer estas palabras, no sé ustedes, me conmuevo. Que dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Jesús en su angustia dice que en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que cuando él haya puesto su vida, dice se sostuvo, dice, por el gozo puesto delante de él pasó aquella angustia. El Señor vio ese momento de la resurrección y lo que implicaba aquella resurrección para usted y para todos nosotros, y para los millones que han venido antes de nosotros y para los millones que vendrán después de nosotros si el Señor no viene hoy. Entonces vemos que aquella angustia, aquella profundidad, aquella profecía que se cumplió del Salmo 23, aunque ande en sombra del valle de muerte. Hermanos, la palabra, cuando el Señor estaba en Getsemaní, cuando lo entran a Jerusalén, Él tiene que pasar por el valle del Kidrón o el valle del Cedrón. El valle del Cedrón se tradujo en la Septuaginta como Kidrón. Y Kidrón en griego significa cedro grande o gran cedro, el árbol, ¿no? Pero eso fue una mala traducción, porque en realidad la palabra Kidrón venía del semítico kadar, que significa oscuridad o sombra. Entonces el Señor proféticamente nos dice en el Salmo 23, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso se cumplió, eso no fue solamente un poema, una ilustración poética o simbólica para embellecer el poema. Eso fue una profecía que se cumplió, porque cuando el Señor pasa de Getsemaní, Él tiene que pasar por el valle del Kidrón, el valle de Kadar, el valle de la sombra. Y cuando pase por el valle de la sombra, dice: no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces eso se cumplió proféticamente en el Señor Jesucristo, que tuvo que también pasar una profundidad. Y después de eso fue una profundidad mayor cuando desciende al mismo infierno. Nadie fue tan profundo como el Señor Jesús. Y después de haber ido al lugar más profundo, subió, dice, hasta las alturas más sublimes. Y todas las cosas están ahora subidas en Cristo. Y Él es el Señor de señores. Él es el Dios sobre todas las cosas, bendito, como dice en Romanos capítulo 9, verso 6. Y Él lo llena todo, y Él es todo en todos. Y usted no necesita más nada. Todas aquellas cosas que usted piensa que necesita, que el diablo le dice que necesita, son añadiduras. Son cosas con las que el diablo a lo mejor lo quiere atar. A lo mejor el diablo lo quiere atar a usted con dinero, o con salud, o con placeres, o con los hijos, o con quien sea. Libérese de todo y meta todas estas cosas que le mencioné debajo de Cristo, para que entonces pueda tenerla de verdad. Usted quiere a sus hijos, métase con sus hijos en Cristo. En oración, meta a sus hijos en Cristo. Entrégueselos al Señor. Cuando usted entre en la profundidad de su casa con la puerta cerrada, donde nadie lo ve a usted, métase ahí y meta cualquiera que sea el problema que usted tiene, déjeselo al Señor. Entre en las profundidades para tener un encuentro con Dios. Dice el Señor Jesucristo que cuando oremos, dice que entremos, dice, a nuestro cuarto, dice, cerremos la puerta, que nadie nos vea, en aquella oscuridad, en aquella intimidad, tenga un encuentro con Dios. Busque las profundidades de Dios en las profundidades. Y vamos entonces, para concluir, volvamos al Salmo 130. Salmo 130. Veamos que dice: de lo profundo, Jehová, te clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero qué cosa, no venimos al Señor con nuestros propios méritos o nuestras propias fuerzas, sino que venimos a Él porque en ti hay perdón
para que sea reverenciado. La oración viene a Dios por medio de Cristo. Y no vengo yo en mi nombre a pararme frente a ti, oh Dios, sino que venimos cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y clamando no mis méritos, sino los méritos del Señor Jesús. Entonces clamamos a Dios de la profundidad y venimos a Él con la llave, que es la única llave que puede abrir la puerta del cielo, que es Cristo. Dice, en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Hermano, hay que esperar. Yo le digo que los que me conocen saben, una de las virtudes que yo simplemente no poseo es la paciencia. Tengo un poco más ahora porque a medida que uno va envejeciendo, como que la vida le forza a uno a tener más paciencia. Dios lo frena a uno. Pero yo no tengo paciencia, soy muy impaciente, me gustan las cosas ahora. Pero ¿qué dice? Esperé yo en Jehová. ¿Por qué? Porque las cosas no son cuando usted quiere, sino cuando el Señor quiere. Cuando José estaba en aquella cárcel metido, él no entendía el por qué. Dios no le dijo, mira, José, el problema es que van a venir 7 años de hambruna en todo el planeta y yo voy a darte 7 años porque con tu sabiduría que yo te doy, tú vas a hacer esto. El Señor no le explicó su plan a José. Y el Señor no le va a explicar el plan que Él tiene para su vida a usted. Eso es de Él. Lo suyo es creer. Lo suyo es saber que en ti hay perdón para que seas reverenciado, que Dios lo ama a usted y que todos los planes que Dios tiene para usted son planes buenos y que Dios quiere su bien. ¿Cómo puedo decir yo esto tan seguramente? Hermanos, porque si dice la Escritura que Dios no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si Dios se dio a sí mismo por usted, ¿puede haber duda del amor que Dios le tiene a usted? Usted puede dudar del amor de su esposa, puede dudar del amor de sus hijos, puede dudar del amor de su suegra, puede dudar del amor de quien usted quiera. Puede dudar de todos los amores. Amor de mis amores, vida mía, lo que usted quiera dudar, dude. Pero hay un amor que es imposible dudar, no importa la situación que usted esté. Usted puede estar en las profundidades, en las penurias más grandes del mundo, pero usted diga, pero Cristo murió por mí. ¿Cómo puedo dudar del amor de Dios? ¿Cómo puedo pensar que Dios no me ama? ¿Cómo puedo pensar que en esta profundidad Dios no está conmigo? ¿Cómo puede ser si Él mandó a su Hijo a morir por mí? Entonces hay algo que tú quieres, Señor, de este problema, de esta desgracia, de esta situación. Yo no lo entiendo, pero lo que sí sé es que basado en este principio, que tú mandaste a tu Hijo a morir por mí, que incluso esta profundidad terrible va a ayudar para mi bien. Esa debe ser, aquí le estoy presentando la lógica cristiana. Si usted estuviera tomando un curso de lógica cristiana, 101 en la clase, en la universidad. Eso es, Cristo murió por mí, entonces yo nunca puedo poner en duda el amor de Dios, incluso en las profundidades. Y yo sé que yo no soy el único en esta iglesia que me está escuchando en este momento que ha pasado por profundidades, que ha sentido la oscuridad como un peso sobre la cabeza. Muchos aquí estoy seguro que lo han pasado o que tal vez lo están pasando, pero nunca puede dudar del amor de Dios. Al contrario, esté convencido de que Dios lo puso a usted en esa prisión, en esa cárcel, como a José o a Pedro, o dentro de la barriga de esa ballena, para que usted diga con el salmista de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Esperé en Jehová, tenga paciencia, ten paciencia, me digo yo a mí mismo, ten paciencia. En su palabra he esperado. Usted no va a esperar en las palabras del pastor, ni del profeta fulano que le profetizó tal cosa, ni del horóscopo de esta semana, ni en su carta astral, ni en un sueño que usted tuvo, ni en algo que le pareció porque le voló por al lado una mariposa, se encontró en la pared un número y entonces me jugué los números de la lotería. Voy a esperar en eso. No. En tu palabra. Usted quiere saber, usted quiere descansar en los planes de Dios para su vida. Mírenlos aquí. Una bruja no puede decir los planes de Dios para su vida.
¿Okay? El horóscopo no sabe los planes de su... No creen, para empezar, son tonterías. Vamos a partir de ahí. No creen tonterías, hermano. Yo considero que todos aquí somos más sofisticados para estar creyendo en el horóscopo o en Walter Mercado. No sé si Walter Mercado existe, pero los que ya tienen edad saben de lo que estoy hablando, ¿no? Ok. No esté creyendo en brujerías. Usted tiene la palabra del Dios tres veces santo, creador de los cielos y de la tierra. Yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Pero es que la tienes. Ábrela. En mi casa tengo creo que tengo por lo menos 8 versiones de la Escritura. En latín, en griego, en hebreo, en español antiguo, en inglés. Entonces, si yo no leo la Biblia, no es por falta de Biblia. Y si yo no sé la voluntad de Dios para mi vida, es porque yo no estoy haciendo mi trabajo, no estoy siendo diligente. Usted quiere entender todos los misterios de Dios. Ay, le voy a preguntarle al pastor. No me pregunte a mí, yo no tengo tiempo. Pregúnteselo a la Biblia. ¿Por qué usted no lee la Biblia? Lo quiere fácil. El pastor no es el Google de la iglesia, ni es el Wikipedia de la iglesia. ¿Ok? Sí, porque pasa a veces que los hermanos quieren que el pastor básicamente sea un external hard drive, ¿no? Y que le responda todas las preguntas, todas las inquietudes. No, hermano, ¿sabe? Ese no es mi trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Ve? No confundamos los roles. Eso es obra del Espíritu Santo. Y usted tiene que, para que el Espíritu Santo, usted tiene que abrir, y usted llega a un pasaje y dice, Señor, no entiendo. Bueno, esperen su palabra. No dice esperen el pastor. Ahora, no quiero decirle con esto que no me haga una pregunta, no tome las cosas fuera de su contexto. Por supuesto que el trabajo del pastor es enseñar, predicar, ese es el trabajo fundamental del pastor. Pero lo que quiero decir es que usted tiene que hacer su trabajo. Y el pastor no lo exime a usted de su responsabilidad frente a Dios. Amén. Ok. Amén. Tenemos bautistas aquí de la guardia vieja que todavía dicen amén y dicen predíquelo. Todos los demás son presbiterianos. Me miran y no dicen nada. Están mirándome con solemnidad. Dice, mi alma espera a Jehová. Ay, madre, como viene una invasión de chiquitines. Se duplicó la iglesia. Ve cómo Dios manda bendición. Madre mía. Escondan las guayabas. Dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. No espere usted, hermano, en su cuenta bancaria ni en su jefe. No espere usted, no, espere en Jehová. No espere en sus habilidades, no espere en su título, no espere en su experiencia, no espere en nada de este mundo. Espere en Jehová, espere diligentemente en el Señor. Señor, espero en ti. Muéstrame, Señor, el camino. Háblame, Señor. Quiero sentir tu presencia. No doy pie, Señor. Abrázame. Ayúdame a mantenerme a flote. Espere Israel a Jehová. ¿Y sabe quién es Israel? La Iglesia Bautista Reconciliación. Ese es Israel. Israel no es, Israel, los judíos. No. Israel son ustedes, hermano. Espere, iglesia, a Jehová. Porque en Jehová hay, ¿qué cosa dice? Misericordia. Gracias. Thank you. Amén. Espere, dice Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Un poquito de redención, yo te ayudo, pero bueno, la ayuda tiene sus límites. No. Abundante redención en Dios. Abundante redención. Él le va a contestar a usted sus oraciones más allá de lo que usted puede esperar. A veces mire, criticamos a lo de los evangelios de la prosperidad y hacemos bien, porque es una doctrina de demonios. Hay que llamar al pan pan y al vino vino. Pero nosotros cometemos también un error, que tenemos una fe mezquina. Y a veces le pedimos a Dios, bueno, Señor, si en tu misericordia, si te place. ¿Es Dios su Padre o no? ¿Abrió Dios o no los tesoros del cielo para usted? Entonces yo creo, les insto a que vayan frente al trono de gracia con un poquito más de audacia. La audacia que nos da la fe. Dice, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas.
Pero yo veo que a veces el cristiano va como Señor, con una latita. ¿Me das, por favor? No, pídale a su padre, tenga una relación íntima con su padre. A mí cuando mis hijos me piden con desfachatez, bueno, le acabo de comentar el cuento. Mi hija me quitó la guayaba y se la comió ella, y me dio una semilla de generosidad. ¿Sí o no, Cristina? Eso fue ayer. Bueno, así tiene que ser con Dios, con usted. Y usted piensa que me puse bravo. Mire que me quería comer la guayaba, pero usted piensa que me puse bravo. Al contrario, mi corazón se llenó al darle aquella guayaba a mi niña. Usted piensa que Dios no se le llena su corazón cuando Él quiere bendecirlo y ver que usted está gozoso y que le da glorias y canta aleluyas y alabanzas a Él porque recibió usted cosas buenas de su Señor, de su Padre. Eso quiere Dios, hermano. Y Él redimirá a la Iglesia Bautista Reconciliación de todos sus pecados. Dios puede, yo no sé cuál es su pecado, Dios puede con eso. Ponga sus pecados a los pies de Cristo. Dios lo va a limpiar y Dios lo va a librar. Dios lo va a librar de esas cadenas, como estuvimos viendo con el apóstol Pedro, cuando Él mandara a su ángel con la luz del Evangelio, y esas cadenas van a quedar deshechas. No haga como aquel hombre que Platón nos habla y vuelva a ponerse usted las cadenas y meterse en la cueva de oscuridad. Deje esas cadenas allí, en la cárcel, donde el Señor las echó en el piso, y échese usted a andar. Vemos que en este salmo, que empezamos de una manera bastante deprimente, diría yo, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y vemos que hay un canto gradual. Fíjense que se llama canto gradual. ¿Y qué es un canto gradual? Usted ve que va pasando y se supone, no sabemos mucho, pero según los estudiosos en cuanto a la música, porque esto era cantado, empieza con unos tonos bajos, lentos, tristes. Termina con una gran algarabía de alegría y regocijo, con una promesa que Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Descanse, hermano, en eso y vive el resto de esta semana creyéndoselo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice a este tu pueblo, Señor. Gracias te damos por tu palabra que nos da aliento, Señor. Y aunque andemos, Señor, en el valle de sombra de muerte, aunque estemos en las profundidades con las olas en nuestras almas, Señor, y algas en nuestra cabeza, sabemos que aún tus propósitos están obrando para nuestro bien, y que tú nos vas a bendecir, y que vamos a tener un encuentro contigo en aquella prisión de oscuridad donde tu luz se va a aparecer a nosotros, y las cadenas que nos puedan estar atando, cualesquiera que sean, van a caer al piso por el poder de Cristo y de su Evangelio. Gracias, Señor, gracias por tu piedad, gracias por tu perdón inmerecido, y alabado sea siempre tu santo nombre, en el nombre de Jesús.